Hola a todos, muy buen día. Gracias por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy vamos a hablar con una de nuestras becarias. Ella está en Francia. Bueno, ella estudió su programa en Francia y nos va a hablar de todo lo que no les dicen o no nos dicen antes de querer estudiar en este país. Ella es Teresa de León y les quiero platicar un poquito sobre ella para que sepan. Ella vive en Bélgica, es licenciada en en negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con un MBA por el Tec Milenio en México. Hizo su programa con ayuda de Fundación Beca en Supply Chain y Purchasing Management en Audencia Business. Esta escuela está en Francia. Como alumna se destacó por obtener mención honorífica en sus diferentes estudios y cuenta con 12 años de experiencia laboral en diferentes empresas, obviamente en el sector que ya conoce. Y hoy nos va a ayudar a darnos un poquito de esta información a través de su experiencia y esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes, los que estén pensando en ir a este país o los que todavía dudan y que vean que todos los beneficios o todas las oportunidades que hay y que se animen a hacer su programa ahí. Por supuesto, saben que pueden contactarnos en Fundación Beca. Tenemos muchos programas, no solo en Francia, sino en muchos países. Y los invito a que entren a nuestra página, en nuestro buscador de becas, y ahí puedan encontrar toda la información o que nos contacten, nos llamen, nos manden un correo y les podamos asesorar un poquito más acerca de lo que ustedes buscan y lo que les podamos ofrecer. ¿Sale? Teresa, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Te cedo el micrófono para que nos puedas dar toda esta información y pues conocer un poquito más al respecto. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Eh, Primero que nada, pues que sepan que lo que están sintiendo y las dudas que tienen son súper normales. Todos pasamos por ahí y procuré ponerme yo en ese lugar en el que yo estaba, en donde todo era súper extraño y totalmente alejado de mi realidad para poder entender bien qué es lo que iba a necesitar. Entonces fue en base a eso que creamos pues esta presentación, eh, lo que no te han dicho antes de estudiar en Francia y decidí nombrarlo de esta manera porque si bien hay mucha información en Campus France y en otras páginas que ya son bastante conocidas, todo está como muy genérico y muchas veces la información es muy repetitiva y no es exactamente la información que pues vamos necesitando. Entonces, pues se queda como en buenos deseos, pero no me estás dando la info que yo realmente quiero. Un poquito de lo que vamos a estar ahondando es, primero, pues, ¿qué puedes esperar de la cultura francesa a tu llegada? Hay muchos mitos, hay muchos, pues, estereotipos que se han generado, sobre todo últimamente con series como Emily in Paris y otras adicionales. Entonces, es bueno que sepan qué se está esperando de ustedes a un momento de su llegada. Eh, ¿Qué ayudas sociales del gobierno francés? Existen diferentes alternativas, pero si no las conocen, he conocido gente prácticamente que se da cuenta de todo esto 2 meses antes de su partida y para entonces ya fue bastante tarde. ¿Cómo pueden solicitar acceso a la seguridad social y cómo se utiliza? Francia tiene uno de los mejores servicios de salud en todo el mundo, pero no es sencillo para quienes venimos por ejemplo, de México o de un país latinoamericano, porque no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados. Después, ¿qué documentos debes llevar desde tu país de origen? Y pongo debes en mayúsculas porque si no los tienes va a ser mucho problema para que tú los obtengas, ya que te los van a tener que enviar desde donde tú vengas, apostillados y con una serie de procesos. ¿Qué apoyo debes de pedir a tu universidad? Seamos realistas, el estudiar en una universidad privada en el extranjero es caro y está en nosotros en poder sacar el mayor provecho posible. Y una de las preguntas que más nos hacemos o que más veo en foros o incluso en nuevos alumnos de la universidad en la que estoy que me han llegado a contactar, ¿es posible trabajar en mis estudios? ¿Puedo hacer un internship? ¿Cuánto dinero puedo sacar aproximadamente? ¿Y en dónde puedo conseguirlo? Entonces, esto es más o menos lo que vamos a estar viendo. Quédense con nosotros para poder ver un poquito más a detalle. Primero que nada, ¿qué podemos esperar de la cultura francesa?
Como les dije, hay muchos estereotipos y muchas veces eso o nos puede emocionar, pero también por otro lado nos puede dar un poquito de miedo. Primero que nada, la comida. Sí es cierto, hay pan por todos lados y hay que ser bien cuidadosos porque una de las primeras experiencias que tenemos los latinoamericanos al llegar acá es que pues los primeros meses hablamos de cuántos kilos ganamos, lo cual va mermando nuestra salud porque en un principio todo se ve muy apetitoso, todo es muy emocionante y todo no lo queremos comer, pero después lo empezamos a hacer parte de nuestros hábitos. Entonces sí es cierto que el pan es parte de la comida francesa, sobre todo pan con excesos de mantequilla, que sabe delicioso. También el queso, diferentes quesos. Yo creo que si se proponen probar un queso al día, probablemente para el momento que les corresponda volver, no van a haber terminado de probarlos todos, porque cada región tiene su propio abanico de posibilidades. Y algo bien similar sucede con el vino. Lo que sí es bien importante que ustedes sepan es que es como el comer un croissant, el comer una crepe, el comer los platos típicos franceses, es como en México las garnachas. Es algo que nos gusta tener para una ocasión importante, como para quitar ese antojo, pero no es algo que los franceses consuman en su día a día. Adicional a eso, los horarios de alimentación son bien diferentes. Entonces, es muy importante que durante su estadía acá también mantengan una alimentación balanceada. Eh, la buena noticia es de que hay muchos apoyos estudiantiles y los vamos a platicar un poquito más adelante para también apoyarlos a que pues no sean víctimas de la inflación y de los sobreprecios. Pero sí, lo que es bien importante es que se vayan adaptando desde su llegada a los horarios. Los horarios de comida acá se desayuna muy temprano, 7 de la mañana, y es un desayuno ultra ligero. Por lo general es un café, un jugo y un par de panes tostados con ya sea mantequilla, Nutella, mermelada, quizá una fruta y ya. La comida es rigurosamente al mediodía y por lo general puede ser, pues sí, un baguette con jamón, queso, algo de lechuga, pero son comidas como ligeras porque la costumbre en Francia es que la comida pesada es tu última comida del día. Sin embargo, esa comida se da alrededor de las 7 de la tarde. ¿Por qué es importante? Porque todos los eventos sociales a los que te inviten van a estar muy alineados a esos horarios. Y si tú no estás, por ejemplo, si estás acostumbrado a comer a las 2 de la tarde, las probabilidades de que tengas clases en esos horarios van a ser altísimas. Y adicional a eso, va a ser que eventualmente, pues ya no puedas unirte con tus compañeros o con amigos que puedas hacer acá, ya que ellos planean todas sus agendas en base a eso. Lo cual me llega al punto número 2, la puntualidad. Cumple tus promesas. Si en Francia te dicen nos vemos a las 12, quiere decir que a las 12 va a estar listo la persona para comer. Si te invitan a comer a sus casas, la comida va a estar lista y están esperando que tú a las 12:05 a más tardar ya estés sentado compartiendo esos alimentos con ellos. Entonces, como latinos, el tiempo es muchísimo más flexible e incluso bueno, no le confirmé, entonces puede ser que, pues como ya no le confirmé, puedo no ir. Si quedan en algo, la otra persona te va a estar esperando. Y esa es una de las barreras culturales más grandes que nos toca romper a los latinos. Entonces, estén súper seguros de los planes y si no van a poder o si se les va a hacer tarde, avisen con tanta antelación como les sea posible para que también su anfitrión pueda saberlo o pueda adaptar sus planes de acuerdo. ¿Cuáles son los hábitos? Los mitos son ciertos en esta parte. La lectura es uno de los hábitos más importantes para los franceses. Es muy común que veas a personas leyendo, tanto, sobre todo el libro físico, no son muy adeptos a la tecnología, eh, pero eso es algo que es bastante común. Les gusta leer en diferentes idiomas, les gusta cultivarse mucho y no únicamente libros de ficción, sino también documentales, libros de historia, y es la manera en la cual ellos van a basar muchísimo todas sus creencias porque les gusta investigar y son personas curiosas por naturaleza. En cuanto a tu vestimenta, no les voy a decir que no hay racismo en Francia, porque sí lo hay, pero si hay algo que me dijeron mucho es a cómo te ven, te tratan. Si tú llegas desalineado,
si no le pones un poquito de esfuerzo, si tu vestimenta no está de acuerdo al lugar a donde tú vas, puedes esperar que no te pongan la misma atención. Yo les puedo decir, yo he vivido 2 años en Francia y ahorita ya tengo 6 meses en Bélgica y jamás he tenido un problema de racismo. Al contrario, la gente me recibe muy bien, pero creo que gran parte del secreto es que desde el día uno en que yo he pisado pie en ese país, he tratado de adaptarme a su cultura y no he esperado lo contrario. En Francia son muy adeptos también a la responsabilidad social y la sustentabilidad. Entonces van a ver que la basura se separa de una manera rigurosa y diferente dependiendo de la ciudad a la que vayan, que el plástico cada vez va hacia la baja, pero de una manera muy consciente, eh, que está a otro nivel diferente a donde estamos en México. Y entonces están esperando que pues tú también seas parte de esa solución, que dejes de comprar en fast fashion, por ejemplo, y busques alternativas un poco más sustentables para que puedas ser realmente congruente entre lo que estás diciendo y cómo estás actuando. Algo súper importante que yo veo acá, hay muchas religiones. Yo creo que en México la diversidad religiosa que tenemos, si bien está ahí, no es tan marcada y no es tan fuerte como en Europa, en donde tienes diferentes tipos de judíos, musulmanes, cristianos, católicos. Aquí la base es, tú eres libre de practicar la religión que tú quieras. Tú eres libre de tener las creencias que tú quieras, pero lo que sí es esperado de ti es que seas muy respetuoso y muy tolerante. Y sobre todo en el tema de religión y en el tema de raza, que recuerdes que ya no estás en México, en donde la diversidad es chiquitita comparada con lo que vas a encontrar en Europa. Y cualquier comentario, por más que sea en broma, puede ser muy hiriente y puede dejar mal no nada más a la persona que lo está diciendo, sino a la cultura de la cual proviene porque demuestra ignorancia. Entonces, procura ser muy, muy claro y respetuoso y muy cuidadoso con las palabras que estás utilizando. Ahora hablemos un poquito del lenguaje. La pregunta que más me hacen ¿es necesario hablar francés? Pues sí, siendo súper honesta, claro que es necesario hablar francés. Eh, ¿Cuándo necesitas empezar? Lo antes posible. Muchas personas dicen, bueno, pero es que la escuela me va a dar clases, no va a ser suficiente. Eh, Sobre todo si van a la zona parisina, la tolerancia hacia el no hablar francés es muy baja, porque ellos están acostumbrados a los turistas. Entonces, si estás en zona turística, van a procurar adaptarse a ti un poquito porque están esperando obtener una venta o obtener un ingreso de ti. Pero si tú ya vienes como estudiante, están esperando que tú te adaptes a ellos. Entonces, así sea el que tú sepas únicamente cómo pedir direcciones, el cómo saludar, el cómo entender los números, eso ya es un paso que te va a abrir muchísimas más puertas. Sobre todo porque pues no les encanta el inglés. Entonces, si tú llegas a hablar inglés, muy probablemente vayan a hacer como que no te entiendan y procuren mantenerse en francés. Algunos de ellos hablan español, pero también son mucho más abiertos a practicarlo contigo una vez que ven que estás haciendo un esfuerzo por hablar francés. Nunca es tarde, hay cursos intensivos. Es una lengua muy bonita. Yo comencé a aprenderla cuando tenía 15 años y ahorita me ha sacado de muchísimos apuros, aún y cuando ya no vivo en la parte de Bélgica en donde se habla francés, les puedo decir que te da una visión del país totalmente diferente porque incluso las ciertas canciones que están en francés y en español, al haber sido traducidas, pierden el mensaje original y es muy padre que te puedas comunicar con ellos también. Eh, en cuanto a reuniones sociales, es muy importante que sepas que si alguien te invita a su casa, a comer o cualquier cosa, nunca debes de llegar con las manos vacías, sobre todo si esa persona va a ser anfitrión, ya sea una botella de vino, unos chocolates, puede ser algo tan sencillo como algo de botana para que coman antes del plato fuerte o incluso unas flores, pero nunca llegues con las manos vacías. Es una manera de agradecer y culturalmente hablando, esta es una de las reglas de etiqueta más grandes que te vas a encontrar y que muchas veces si tú te sientes como muy en confianza con otra persona, a lo mejor en tu país eso no es necesario. Acá pregunta
e incluso si te lo llegan a decir, tómalo como una manera en donde te están intentando ayudarte a estar más inmerso dentro de tu cultura. Reuniones sociales, bueno, eso como lo comentaba, pero también revisa el itinerario y los planes. Se los comentaba anteriormente, sean muy puntuales. Si hay un itinerario, es decir, nos vemos para comer en tal lugar, porque de ahí nos vamos a ir al cine o nos vamos a ir a hacer un picnic, entiendan muy bien cuáles son los horarios y cuál es el lapso de tiempo que están esperando que ustedes estén en esa reunión. Porque de esa manera ustedes pueden decir, bueno, ¿sabes qué? No puedo estar toda la tarde, pero puedo llegar al picnic y me pierdo el momento de antelación. Les gusta mucho la claridad, entonces, entre más respeto tú muestres hacia su tiempo, más respeto van a tener por el tuyo. Finalmente, los proyectos escolares, una de las situaciones que más me tocó ver, sobre todo en el máster, es que la manera en la que cada cultura está acostumbrada a entregar es diferente. Y los franceses son muy rectos y muy cuadrados. Entonces, si te dicen que lo ocupan para el lunes a las 10 de la mañana, ellos están esperando que cuando muy tarde tú estés enviando tu información con la calidad esperada para el lunes a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde o a la hora que hayan ustedes acordado. Y esto se los hago hincapié de la manera más amable, atenta y enorme del mundo. A como los vean, van a pensar que es el país completo. No llevan una responsabilidad por la persona que está yendo a esa escuela. No tienen unidad de la cantidad de veces que en equipos excluían a personas de ciertas nacionalidades porque nunca entregas las cosas bien, porque el inglés va a estar súper malo, porque te digo que es para hoy y mañana me vas a estar diciendo que ya casi lo tienes. Entonces, todo se basa en el respeto y en la responsabilidad y son valores que al final del día te van a dar las bases para que seas exitoso también en tu carrera. Y otra cosa súper importante es, si tienes dudas, haz preguntas. No mandes un resumen de algo que encontraste en Wikipedia porque fue lo que tú creíste. Si se está esperando un formato específico con cierta cantidad de fuentes, todo eso es súper importante que lo empiecen a alinear desde un principio. Les puedo decir que una maestría es cosa seria, pero también muchas de las personas la empiezan tan pronto terminaron la universidad. Entonces se van a encontrar diferentes niveles de madurez y entre mejor puedan trabajar, pues más personas van a querer colaborar contigo y vas a abrir puertas a más amistades. ¿Me dicen si tienen dudas en alguna o quieres que lo dejemos hasta el último para ti? Al último, si alguien tiene dudas, a lo mejor nos las pueden escribir aquí en el chat y ya al Ok, final las vamos aclarando para no interrumpirte. ok, Muchas gracias. perfecto. Bueno, ¿qué ayudas sociales son las que el gobierno francés da a los estudiantes? Estas ayudas sociales que yo se los estoy poniendo son para todos los estudiantes, sin importar de dónde vengas, ¿sí? Primero que nada, algo súper importante es la CAF. La CAF es la que es la alocación familiar. Prácticamente es un organismo de gobierno que se encarga de garantizar que todas las personas que están en Francia de manera legal tengan unas oportunidades similares. Eh, Esta tiene diferentes tipos de ayudas porque, por ejemplo, a familias que tienen muchos hijos y sus ingresos no son lo suficientemente buenos, pues también tienen algunas ayudas, por eso es familiar y no como de estudiantil ni nada por el estilo. Pero lo que sí es que hay una en particular que es la ayuda al alojamiento. Eh, el alojamiento básicamente, pues en Francia es muy costoso, no se lo voy a mentir, y hay diferentes alternativas que vamos a ver más adelante. Pero entonces, en base a tus ingresos, en base a dónde estés viviendo y el tipo de alojamiento que tú tienes, te pueden regresar aproximadamente entre un 25 y un 30% de esa renta que tú estás teniendo que pagar mensual. Algo súper importante es que para que tú puedas empezar ese trámite, necesitas ya tener un contrato de alquiler definitivo y que ese contrato eh, tenga permitido que sea registrado en la CAF. Entonces, necesitas preguntar siempre si vas a tener acceso a la CAF antes o no, porque si no,
pues no va a haber manera que te den Va a ser- ese apoyo. Ah, ¿Sí? Perdón tantitito que te interrumpa ahí. ¿De qué depende que te puedan dar o no la CAF? ¿Tienen que tener la nacionalidad? ¿O de No qué tiene, depende que sí se pueda? más que nada, tienes dos tipos de alojamiento, el que es declarado y el que es no declarado. Entonces, lo Ok, que sucede es que muchas personas no están declarando que no, están rentando una habitación, entonces entiendo. te van a dar un contrato como de subarrendamiento, pero Ya. entonces como ellos ya están recibiendo un apoyo de la CAF también, Ujú, ujú. si tú lo registras, les van a quitar ese apoyo a ellos. Entonces, Sí, por ya, eso es ya. bien importante que se aclare. Por lo general en los sitios te lo especifica. ¿Tienes acceso a la CAF o no tienes acceso a la CAF? También se ve luego como APL, Aide pour Logement. Ujú. Entonces, son las dos maneras en las que lo puedes encontrar. Hay un link en donde puedes simular. ¿Por qué no les doy un monto? Porque varía muchísimo de una ciudad a otra y dependiendo de dónde te estés quedando. La segunda ayuda que todos los estudiantes tienen es acceso a el CRUZ. El CRUZ son residencias estudiantiles muy económicas, muy buenas. Les digo porque yo viví un año en una de ellas, que te dan como todo lo básico y te facilitan muchísimo la integración, pero además de eso están en zonas muy bien ubicadas, ya que están cerca de la universidad a la que vas, pero también cerca del centro y de la vida social. ¿Cuál es la desventaja de todo esto? Que no todos, o sea, que obviamente pues hay muy pocas sí, residencias y no todo el mundo logra obtener un lugar en esta. La buena noticia es que si no logras conseguir una ubicación en esa residencia universitaria, también tienen a disposición de todos los estudiantes unos restaurantes del Cruz. Básicamente, no estoy segura de cómo sean los precios, pero eran 3,20 € por una comida completa que te incluía una ensalada, un plato fuerte, que por lo general es una comida caliente. Esa comida caliente podía ser carne, pollo o pescado con algún tipo de pasta, arroz, eh, quinoa y vegetales. Entonces siempre son comidas muy balanceadas y también tienes pan, agua y un postre al final, que es a tu elección. Y siempre hay una opción vegana o vegetariana para aquellos estudiantes que así lo requieren. Durante la pandemia, como estábamos en estado de emergencia, el gobierno francés decidió apoyar a los estudiantes incrementando el monto de CAF que estábamos recibiendo para la ayuda a la renta. Y adicional a eso, las comidas del Cruz nos costaban solamente 1 € y teníamos acceso a comprar 2 por día, una con un plato caliente y la otra con un plato frío, que por lo general era un sándwich o era como algún tipo de pasta. Esto realmente hizo una gran diferencia porque muchas personas no podían salir o buscar un trabajo por la pandemia y logró que por lo menos los estudiantes universitarios pudieran tener acceso a 2 comidas al día balanceadas. Entonces, es importante que lo revisen. No es algo extraordinario, pero es una comida bastante buena y simplemente para que se den una idea, el jamón, por ejemplo, en Francia te lo venden por rebanadas. Entonces, un paquete de 4 rebanadas te cuesta como 1,50 €, 2 € y ya el hecho de tener una ensalada, un sándwich con jamón y un postre y agua, en 1 € pues ya le estabas ganando bastante. Entonces, sí, chéquenlo. Lo que sí es con su credencial de estudiante necesitan tramitar una tarjeta adicional que les va a dar acceso al CRUZ, pero sus universidades les tienen que decir en dónde, ya que las oficinas pueden estar ya sea dentro del campus o muy cerca de donde están sus campus. Y la tercera opción es la Carte Vital. La Carte Vital es pues, tu tarjeta o tu acceso al seguro médico. El seguro médico, como se los comentaba, es muy, muy, muy bueno en Francia, eh, ya que el gobierno lo ha hecho gratuito, o al menos lo más básico lo ha hecho gratuito para todos. Algo importante es que ustedes como estudiantes tienen acceso más o menos a que les cubran el 60% de los gastos médicos estudiantiles. Esto significa que cuando ustedes tengan que ir al médico, aproximadamente les va a costar 8 € esa consulta médica. Todos los medicamentos de prescripción se los cubren más o menos, si son de enfermedades crónicas, se los cubre como un 80%,
Y entonces ustedes, yo les puedo decir, yo padezco de hipotiroidismo. El medicamento que yo tenía que comprar en México me costaba para mes y medio más o menos 600 pesos, que viene siendo como unos 30 dólares americanos. Acá con la seguridad social me costaba 1,10 € por el tratamiento para 3 meses, es decir, por el doble, ya que el gobierno francés negocia y está regulando los precios de los medicamentos y con eso también está ayudando dentro de la seguridad social. Súper importante, lo primero que tienen que tramitar es su carte vital. Tan pronto tengan su alojamiento definitivo, pídanlo. ¿Por qué? Porque se tarda cerca de 3 meses en que se los den. Entonces, si son enfermizos, si tienen miedo, si tienen alguna enfermedad crónica, les recomiendo que o se traigan los medicamentos que van a necesitar para que les cubran por lo menos 3 meses, o también pueden optar por traerse un seguro de gastos médicos mayores en caso de que lo lleguen a requerir, por lo menos por esos 3 meses que les va a tomar el poder ser parte de la seguridad social en Francia. Otra cosa importante es que Francia apoya muchísimo la independencia de todas las personas, entonces también hay clínicas que aunque no tengas papeles, puedes ir para que te den asesoría de salud sexual gratuita, planificación familiar, y que si tienes algún tipo de duda o si estás teniendo pues problemas de salud para ese tema, también puedes acercarte con ellos. Puedes hacerlo incluso de manera anónima, de tal modo que nadie se entere o temas que te puedan juzgar. Y otra cosa bien importante es que todas las emergencias médicas, si tú vas a urgencias, son gratuitas. Eso es algo que muchas veces no sabemos, creemos que nos va a salir muy caro. Entonces, te va a tardar mucho porque a lo mejor si tu urgencia no es como una prioridad, te vas a tardar, pero al menos te van a estabilizar y te tienen que sacar lo suficientemente bien o con medicamento para que puedas llegar a tu médico. Creo que querías decir algo, ¿verdad, Pati? Sí, era sobre el tema de si sabes qué papeles o qué documentos te piden para tramitar ese. Viene más abajo, por eso no entré ahí. Ok. Ya. Muy bien, perfecto, era eso. Justamente, ¿cómo tramito el acceso a la seguridad social? Sus universidades les tienen que mandar esta información también, pero básicamente vas a empezar con estudiante étranger. El sistema se llama Amélie, entonces es amelie.fr, pero de entrada no van a tener acceso directo a Amélie, tienen que entrar por este link, en donde tienen que subir estos documentos. Tu documento de identidad, quiere decir pasaporte, la visa y el sello de que tu visa ya fue validada cuando tú llegas. Eso se hace en línea y te cuesta 50 euros, para que lo tomen en cuenta también. Pero son esos 3 papeles: tu acta de nacimiento legalizada, apostillada y traducida. Desconozco el trámite en otros países. En México necesitas ir bueno, yo soy de Monterrey, yo fui, por ejemplo, al pabellón ciudadano, en donde sacas las actas originales. De ahí la tuve que llevar a que la firmara el responsable en el reverso y después la llevé a que me la apostillaran. Y una vez ya apostillada, solicité la ayuda de un traductor, le llaman assermenté, o son los jurados, para que hiciera la copia. Si no traen su acta de nacimiento traducida y esa acta de nacimiento no viene legalizada, no van a tener acceso a la seguridad social. Entonces, hiper importante que se la traigan. Si la quieren sacar en Francia, se tienen que acercar a sus embajadas, pero no apostillan. Entonces, se van a meter en más problemas, entonces sí tráigansela desde casa antes de llegar para acá. Si están casados, porque algunas veces las personas pueden traer estos documentos, es para toda la familia. Como estudiante, tu esposa y tus hijos, o tu esposo y tus hijos también tienen acceso a la seguridad social, pero tienes que traer estos documentos también, adicional al acta de matrimonio y las actas de nacimiento de tus hijos. Una fotocopia de tu RIB significa relevé d'identité bancaire, prácticamente son tus datos bancarios. Cuando tú abres una cuenta bancaria en Francia, te van a dar esta información que te la piden para todo,
para todo. Y básicamente tú la tienes que enviar porque cada que tú pagues algo, tú pagas completo y después ellos te van a reembolsar la parte proporcional que te corresponde. Entonces, si tú no les proporcionas el número de cuenta, no te van a abrir la cuenta porque no van a tener a dónde enviarte ese dinero. Un justificante de domicilio que prueba que tienes más de 3 meses de residencia, eso también es ya que llegues acá, un formulario y la visa, como se los comentaba. Todo esto se hace en línea, esto es algo bien importante. El primer trámite se hace en línea. Una vez que los documentos son aceptados, te llega a tu domicilio la carta en donde ya viene toda tu información prellenada. Tú tienes que validar si no hay cambios, tienes que poner fotografías tamaño pasaporte, que son las que van a utilizar para tu credencial, y te van a pedir otros documentos. Puede ser que te pidan copias nuevamente, que se las tienes que agregar. Lo pones en un sobre, lo llevas a que te lo timbren. De preferencia pidan que sea la entrega certificada para que sea el día siguiente. Y tienen que mandar un sobre en donde traiga, vaya, también ese timbre para que le regresen la credencial. Y la credencial es verde con amarillo, trae su foto y trae un chip. Básicamente, una vez que tengan ustedes eso, ya pueden ir a las farmacias, ya pueden ir con los médicos y todo para que les lean la información. Esto es súper importante porque si ustedes no se deciden a tener un doctor o el otro, toda la información se queda en el sistema y la manera en la que lo van a poder leer es a través de esta tarjeta. Eh, Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo la uso? Si ya la tengo, ¿cómo la uso? Creo que no se ve el link, pero así, bueno, es doctolive.fr. Ahí puedes buscar el tipo de médico y en dónde. Por ejemplo, yo estaba buscando aquí un doctor general. El sistema es similar al sistema americano en ese sentido. No puedes ir directamente con el especialista, necesitas primero pasar como por tu médico de cabecera. Pero algo importante es que no todos los médicos tienen disponibilidad. Hay un déficit de doctores y de personal de la salud en general en Europa. Entonces, en Doctolib lo que es bueno es que puedes ver todos los médicos que están cerca de donde tú estás viviendo, qué idiomas hablan. Algunos incluso te ponen si aceptan pago con tarjeta o solo tiene que ser cash. eh, y puedes agendar la cita con la mayoría de ellos directamente en línea para que el idioma no sea como una barrera. Eh, Muy importante que preguntes, que pongas siempre que es una cita de primera vez y muy probablemente que vas a tener que preguntar si están recibiendo nuevos pacientes o no. Va a haber algunos que si le pones que eres de primera vez, inmediatamente Bueno, te va a rechazar la solicitud, por lo mismo de que no, pues no tienen para dónde hacerlo, ok. ¿sí? Pero una vez que tú tienes eso, simple y sencillamente la puedes agendar en el sistema, te presentas el día de tu cita, las citas duran 15, 20 minutos en donde te van a tomar tu historia médica, te van a checar de manera rápida. Ya si quieres un chequeo más exhaustivo o algo, necesitas también o marcar o enviar un correo para que te tomen el tiempo de 2 personas y que sea un poco más sencillo para ellos. Lo más importante aquí es que busques que todos los médicos con los cuales tú hagas una consulta sean convencioné. ¿Por qué convencioné? De la misma manera que el gobierno francés acuerda todos los precios de los medicamentos, también acuerdan todos los precios de las consultas médicas. Y hay diferentes niveles de consulta. ¿Qué significa esto? Que si algún doctor dice yo no estoy de acuerdo con la tarifa que me quieren pagar, se va a poner como no convencioné. Y esto significa que, por ejemplo, si la consulta en promedio cuesta 25 euros y de esos 25 euros a ti te iba a tocar pagar solamente 8 una vez que la seguridad social o 9 euros una vez que la seguridad social ya te haya hecho la devolución, eh, si tú vas con alguien que sea no convencioné, te puede cobrar 40, 50 euros, pero tú al final únicamente vas a recibir sobre la tarifa base que son los 25. Entonces eso es importante. De la misma manera, si tú vas directamente con un especialista sin que tu médico generalista te mande,
la seguridad social lo puede considerar como que no era necesario que tú fueras directamente ahí debido al propósito y no te van a reembolsar esa diferencia. Entonces son cosas que tenemos que tener muy en cuenta, pues para poder cuidar nuestro bolsillo. Si, si crees que vas a requerir una atención, vaya que tienes salud no muy buena o que vas a requerir una atención en donde vas a estar yendo constantemente al médico, hay algo que se llama mutualité. Esta mutual básicamente es como un seguro de gastos médicos menores slash mayores que tú puedes pagar y para los estudiantes es más o menos 20, 30 euros lo que te cuesta. Pero aquí es algo súper importante. En Europa, los estudiantes o los precios de estudiantes es hasta los 26 años. Si tienes más de 26 años, así estés estudiando lo que estés estudiando, vas a pagar completo. Y es algo que tenemos que considerar en todos los presupuestos, ¿sale? Entonces, si ya estás en 27 años, por decir algo, aunque seas estudiante, esa mutual que tú tienes que pagar, en lugar de ser 20, 30 euros, va a subir como unos 50, 45, 50 euros por mes. Personalmente yo no la tomé, ya que pues mis consultas eran únicamente para seguimiento y eran esporádicas. Mi salud estaba relativamente estable y con ese 60% que la seguridad social me lo estaba cubriendo, la verdad es que era muy manejable para mí, pero es importante que sepan que esa opción está ahí por si ustedes deciden tomarla en cuenta. Sobre todo si vienen con familia, es decir, con esposa, esposo o hijos, son planes pues mucho más económicos que si cubren a la familia completa. Ahora, eh, estudiar en una universidad internacional es padrísimo, las instalaciones están increíbles, pero seamos muy realistas, cuestan bastante dinero. Entonces hay que ver qué apoyo es el que le debes de pedir y qué puedes esperar de ellos. Primero que nada, ¿cuál es el presupuesto de la ciudad que vas? Ahorita en la siguiente diapositiva voy a poner lo que sale en este link, prácticamente para que se den una idea de la diferencia entre París y otras ciudades, pero nadie más que la universidad te va a poder dar una foto realmente comparable con tu realidad que para la ciudad a la que tú estás yendo. Entonces es muy importante. Las universidades por lo general también tienen convenios. Una de las situaciones más complicadas es que en Francia luego no te dejan que saques tu cuenta bancaria. Y es un tema de que viene primero, el huevo o la gallina. Sí. Vas al banco y te dicen, bueno, es que necesito que tengas tu residencia permanente. Ah, perfecto. Vas a la residencia permanente. No, es que necesito que tengas una cuenta bancaria. Y dices, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Para esto muchas universidades tienen convenios ya con ciertos bancos en donde mientras tú seas estudiante, esa cuenta va a ser gratuita y la puedes tramitar muchas veces desde antes de llegar con una dirección temporal o muchas veces puedes poner de manera temporal la dirección de tu universidad con recibo de todos los documentos en la sucursal en la que tienen el acuerdo. De la misma manera tienen planes de telefonía. Ellos te pueden decir, sabes que mira, estos son los más baratos, pero no tienes buena recepción aquí. O te pueden decir, yo te recomiendo que en vez de que tomes el plan anual, vayas un prepago de mes a mes o un pospago de mes a mes. Ellos te pueden dar una mejor visibilidad. Los planes celulares en Francia son muy económicos. Yo pagaba 16 euros al mes por 80 gigabytes de alta velocidad. Ni en Bélgica tengo eso. Entonces, tienen ellos muchos apoyos para ese tipo. A lo mejor ellos también te pueden asesorar con qué mutualidad, si decides tomarla, y cuáles deben ser los específicos que debes de pedir, porque es como un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, tienes la opción económica, la no tan económica, la cara y la premium. Está en ti en encontrarlo. Tienen acuerdos también con viviendas, otras residencias estudiantiles, con el Cruz, incluso te pueden decir dónde debes de tener cuidado o pueden validar, ahorita vamos a hablar también sobre eso, pero hay convenios en páginas con las universidades en donde alguien va y revisa que el alojamiento que te están ofreciendo sea realmente lo que tú estás viendo, porque muchas veces ese es como el riesgo de, hoy sí, pero me voy a mudar y de aquí a que llegue y no tengo cómo verlo y pues si no, ya perdí mi dinero y ya perdí muchas otras cosas. Entonces, muchas veces las universidades también te pueden ayudar y también seguros adicionales.
En Europa estás obligado a tener un seguro de vivienda sin importar en dónde estés viviendo. Entonces, pues es dinero adicional que muchas veces tienen como convenios que te pueden agregar, no sé, el seguro de robo sin costos adicionales, o tienen como algún descuento especial por ser estudiante. Entonces es importante que esa comunicación la tengan con la universidad que hayan elegido. Alojamiento, convenios especiales, si tienen residencias propias o incluso alojamiento temporal. Por ejemplo, yo cuando me fui a Audencia, tengo que admitirlo, yo apliqué con muchísimo tiempo. Creo que fui como la segunda estudiante en haberme, eh, eh, ¿cómo se llama? Tomado ese Inscrito, programa. Sí. sí, inscrito a ese programa. Ujú. Entonces, yo supe con 6 meses de antelación que existía este convenio. Pero más o menos en marzo, yo empecé en septiembre, en marzo abrieron la convocatoria para las universidades, las residencias del Cruz, y pues obtuve un lugar. Tienen, creo que entre 3 y 5, Odense en particular, lugares por semestre, y pues yo tuve un año viviendo en la residencia y fue bastante bueno. No todas las universidades lo tienen. Para mí eso fue un factor decisivo, siendo muy, muy franca. También el por qué no me fui a otras universidades ya está así, porque existía ese apoyo. Y también había alojamiento temporal. No hay, anteriormente yo estuve de intercambio en París, y lo que sucedía es que cuando tú no tenías a dónde llegar, buscaban entre los mismos estudiantes o maestros, y decían, bueno, si no conseguiste hostal y nada, vente, te quedas una semana en casa de tal persona que va a ser como tu body, para que te ayude también a que busques. Entonces, algunas universidades lo tienen, no todas, pero es bueno que pregunten si tienen algunas alternativas, y otras tenían como precios especiales en hostales también pues para que no te duela tanto en el bolsillo. Transporte en Francia, ¿cuáles son los planes mensuales y cómo debes de utilizar el transporte público? Las ciudades grandes tienen planes mensuales que son muy económicos para los que tienen menos de 26 años. Cuando ya tienes más de 26 años, pagas más del doble. Entonces, ahí es en donde la fórmula del transporte puede ser tan económico o tan caro como lo quieras ver. En París, si no me equivoco, para los estudiantes pagan cerca de 40 euros al mes, y pagan 10 meses y les dan 12, es decir, las vacaciones son como gratis. Si no eres estudiante y quieres tener ese mismo plan, sube a cerca de 100 euros. Entonces, desafortunadamente la edad sí es un factor eh, diferencial para los estudiantes acá. Vinculación con empresas. Esto fue algo que yo pregunté, fue de las primeras preguntas que yo hice. En mi situación personal, yo dejé pues ya una posición muy estable en México. Y yo lo que quería era que si mi programa incluía prácticas profesionales o tenía que ser prácticas para poder graduarme, y yo lo que quería entender era qué tanto peso podía tener la universidad en apoyarnos a vincularnos con otras empresas, y cómo eran vistos en el mercado por esos estudiantes o esos egresados. Eh, Revisen si tienen alternativas de trabajo estudiantil, puede ser dentro de la misma universidad o si tienen convenios con alguien, prácticas profesionales, pero sobre todo la que casi siempre tienen, de verdad, tan pronto lleguen, agéndense una cita para que les chequen el CV y los ayuden a hacer un cover letter. Los currículums en Europa son bien diferentes a como los tenemos en, en México y en Latinoamérica. Latinoamérica. Entonces, sí es bien importante que ustedes sepan si su programa en específico tiene o incluye prácticas profesionales y planean hacerlas acá, sí entiendan muy bien cómo se mueve el mercado, porque el tener un currículum bien hecho hace toda la diferencia del mundo. Como se los mencionaba, también entiendan cuáles son los beneficios para los menores de 26 años si esa es su edad, ya que la mayor parte de las ciudades dan apoyos. Esto quiere decir que puedes ingresar a museos gratis o casi gratis. Hay muchas actividades estudiantiles que también tienen un costo preferencial, incluso en restaurantes. Por ejemplo, si vas, creo que al Quick, que es como el McDonald's francés, y compras pues un combo, pero el grande,
por €1 más te dan una segunda hamburguesa o cosas así. Entonces, hay muchos beneficios que te pueden ayudar a que tu presupuesto pues te Tire rinda lo un más poco posible. más. Claro, Sí, sí, lo perfecto. puedas estirar tanto como sea posible. También Claro. pregunté opciones de traslado del aeropuerto a tu alojamiento. Ujú. Algunas universidades pueden ir a recogerte. Entonces, no todo el mundo, no todas las universidades lo tienen. Cuando yo llegué a París, en particular, la universidad fue a recogerme y me llevó hasta el campus para que lo conociera, sin costo adicional. Cuando estaba en Odense, Odense no lo tenía, o al menos no en ese tiempo, pero también eran épocas de COVID. Pero sí me ayudaron a orientarme. Simplemente, por ejemplo, Uber no está presente en todas las ciudades en Europa. Entonces, para mí el saber, bueno, puedo pedir un Uber para llegar hasta mi hotel fue algo como muy, muy tranquilo que quitó mucho mi ansiedad. Y si no te pueden decir dónde están los sitios de taxi seguros y más o menos qué cuesta, o si hay algún tramo, tren o metro directo del aeropuerto hacia la zona en la ciudad en la que te vas a estar hospedando. Finalmente, pregunten si hay un programa de Buddies. La mejor manera de que puedas conocer las ciudades a través de los ojos de alguien que ya lo ha vivido. Hay muchos Buddies, hay asociaciones, en Odense en particular, hay una asociación estudiantil muy activa que están buscando que haya mucha convivencia y te pueden asignar un buddy si tú lo solicitas. Si no lo solicitas, no te lo van a asignar. Y dentro de esos buddies hay como eventos de integración. Aunque tú no los tengas, puedes ir, pero teníamos, por ejemplo, drinks los domingos en un bar local que lo abrían solo para estudiantes de Odense, o había noches de pasta, o había concursos de disfraces. Entonces, es muy padre que ustedes entiendan cuál es la oferta completa para que la universidad tiene en cuanto a los diferentes programas, deportes, gimnasios, para que la experiencia que ustedes puedan tener sea la mejor dentro de esas semanas o La meses que más van a estar. completa. Sí, claro. ¿No? Porque a lo mejor a veces se pierden cosas porque no sabían que existían, ¿no? Y está padre. Definitivamente. Y muchas veces hasta organizan viajes, o sea, como excursiones de un día o de 2 días a lugares cercanos. Y están muy, muy padres y a precios bien competitivos, porque al final del día lo que esas asociaciones hacen es, yo quiero poder organizar algo y quiero hacerte sentir parte para que Ajá. disfrutemos juntos. No es con un fin de lucro. De lucro, Entonces, claro. sí, si tú lo buscas por tu cuenta, pues a lo mejor lo vas a obtener, pero vas a perderte como ese componente de De integración, de que eres de la misma integración, escuela. Es muy correcto. padre. Yo llegué a ir a dos y los disfruté muchísimo. Esta información la pueden encontrar en Campus France, solo para que Ok. sepan más o menos cómo está. Lo más importante, el dinero que ustedes tengan planeado por mes, multiplíquenlo por 4, por 3 o por 4, y eso va a ser lo que se van a gastar el primer mes. ¿Por qué? Porque el depósito de seguridad o de garantía es de 1 a 2 meses de alquiler. Entonces, de entrada, más el mes en curso. Entonces, de Ujú. entrada, si tienen que pagar 500 euros para que los puedan dejar entrar a su alojamiento, van a ser 1.500 euros. Adicional a eso, tienen que pagar el seguro de vivienda, que aproximadamente va entre 80 y 100 euros. La matrícula, el CBEC, es como una matrícula que te da acceso al cruce y al restaurante universitario y todo eso. La tienes que pagar sí o sí. Esa es de entrada, son 92 euros por año. El timbre fiscal a tu llegada, tú tienes una visa pegada en tu pasaporte, pero esa visa, si tú no llegas y la validas, se va a vencer. Esa visa creo que te la dan por 3 meses únicamente. Entras a la página de internet, pagas 50 euros o vas y compras un timbre en cualquier tabac y ya con eso ya alargaste la vida de tu visa por un año. Sí, para que sea el año o el tiempo que te la hayan dado, y son otros 50 euros. Entonces, aquí están diferentes precios, pero básicamente el primer mes es el más pesado, es el más costoso, y algo muy importante, la CAF nunca te cubre el primer mes. Entonces, tan pronto ustedes lo soliciten, no es retroactivo. Si te tardas 3 meses en conseguir alojamiento, lo que tú hayas pagado los 3 meses anteriores ya se perdió. Entonces, sí busquen de preferencia cómo llegar con alojamiento y no le den largas a estos trámites. Tengo un amigo de México
que le dio largas y cuando vio el potencial de dinero que se pudo haber ahorrado, se fue de espaldas porque la quiso sacar creo que en abril, y en junio se mudó a París para hacer sus prácticas profesionales. Entonces ya era demasiado tarde y no pudo recuperar absolutamente nada. Housing. Bueno, ya les hablé un poquito de cómo está el Cruz. Básicamente, el Cruz son estudios o habitaciones de gobierno a bajos costos. Algunos de ellos son un poco viejos, son muy básicos, no esperen el gran de lujo. Todos tienen una cama individual, una mesa, un escritorio, un librero, closet. Lo que puede variar es la cocina. Por ejemplo, el mío tenía una cocineta con refrigerador y un baño completo. Entonces, el mío era de los lujosos, se pudiera decir, 18 metros cuadrados. Yo pagaba hace un año 354 euros por mes y de Cruz me daban 100 euros al mes, que por la pandemia me lo incrementaron a 150. Entonces, mi segundo semestre prácticamente pagué 100 euros de renta nada más. Lo que es bien importante es que entiendan qué es lo que te incluye. El Cruz en particular te incluye casi todos los servicios. Quiere decir la calefacción, el agua, el internet. Lo único que no me incluía era la luz. La luz, cuando tú llegas, vas a llegar a cualquier alojamiento. Si no te incluyen luz y no vas a tener luz, vas a tener que hablar por teléfono. Hablan inglés, no se preocupen, para que abras un contrato y más o menos, si bien te vas a quedar unas horas sin luz y si no pueden ser un par de días sin luz. Entonces es importante que tengan un plan B para lo que va a suceder ahí. La desventaja del cruce es que el alojamiento tiene solo muebles. Quiere decir que tienes que considerar que vas a ocupar sábanas, toallas, eh, obviamente todo lo de la cocina. No hay un plato, no hay un tenedor, no hay un nada. Todo eso son cosas que uno tiene que comprar tan pronto llegue. Entonces, los primeros días son un poco incómodos, pero una vez que ya está todo, pues la verdad son muy, muy cómodos, son muy económicos y por lo general siempre tienen por lo menos 2 medios de transporte muy cerca, que es como un factor decisivo para que lo tengan ahí. Algo adicional, el Cruz únicamente te pide un mes de garantía. Entonces, eso es muy bueno porque es un mes de garantía sin los cargos adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Yo pagaba 354 euros por mes. De esos 354, únicamente de renta, por así decirlo, eran 280. Entonces, yo tuve que dejar un depósito de 280 y la escuela en este caso firmaba por mí. Entonces, por eso era como muy sencillo que yo no tuviera que sacar un garante adicional. Si tú no tienes a alguien que dé la cara por ti, necesitas un garante. Y de preferencia te lo van a pedir que esté en Europa. ¿Qué pasa si no tienes? Si eres menor de 26 años, búscate Visale, así como está escrito ahí. También es parte del Cruz. Y es como una garantía en donde el gobierno está validando que tú estás ahí de manera legal, vas a poder pagar ese depósito y en lugar de que tengas que pagar meses adicionales de garantía, vas a pagar un fee como de 50 euros, algo por el estilo, para que ellos digan que sí eres una persona de confiar y te facilita mucho tu renta. Si tienes más de 26 años, ¿qué va a pasar? Bueno, no pasa tampoco a mayores. Hay otras alternativas eh, con diferentes lugares. La más popular ahorita en Francia me parece que es Studapart. Studapart es una asociación o es una red que prácticamente enlaza a los estudiantes de las universidades con particulares, residencias estudiantiles, etcétera, y ellos tienen también un servicio de garante. Entonces, los papeles que te pide el Cruz para Visales son los mismos, solo que la tarifa es un poquito más alta, pero al final del día te facilita muchísimo las conversaciones para el momento de que tú puedas rentar. Otra de las cosas que también cambia mucho es que ellos también tienen acceso a colocación. ¿Qué es la colocación? Tener roomies, para no, para no ponérselos tan complicado. Es básicamente tener roomies con la diferencia de que tu contrato es por tu habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien más se va, van en lo que se renta esa habitación, revisan el contrato, pero por lo general tú no tienes que preocuparte por la parte proporcional de esa persona que se está llevando.
Eso es algo súper diferente. Si rentan un estudio o un apartamento entre 4 y a los 3 meses uno de esos 4 se quiere ir y es un solo contrato, van a ser responsables por la renta total. Si lo rentan en colocación, no. Y también en colocación, cada uno de ustedes puede tener un APL o pueden solicitar la CAF de manera que se adapte a sus necesidades. Y esto quiere decir que si uno de los estudiantes tiene más dinero que el otro, por ejemplo, a lo mejor no le va a llegar un presupuesto tan alto como al segundo, porque lo basan también en las necesidades personales. Otros links es Seloge o Adele. Hay muchos otros. Pueden encontrar también en Facebook, pueden encontrar también en pap.fr, particulier a particulier, pero ahí tengan mucho, mucho cuidado. Hay muchos fraudes, muchísimos. Entonces, si se ve demasiado bueno para ser verdad, duden realmente. Y si no, también asesórense mucho con la escuela para ver si lo que les están ofreciendo hace sentido o no. Algo bien importante también de las primeras cosas que tienen que hacer es revisen cómo se debe de manejar la basura, ya que, por ejemplo, en Nantes, donde yo estaba, tenías que ir a solicitar las bolsas, que eran gratuitas, a una oficina que estaba en el centro y te daban una provisión de bolsas azules y bolsas amarillas para que tú pudieras hacer la separación. En otras ciudades tienes que llevarlas a un contenedor o en otras no hay, tienes que dividirlas en 6 y en unas en 2. Entonces es importante que ustedes conozcan cómo es en cada una de sus ciudades. Y como les dije, asegúrate que acepten CAF antes de alquilar. No hay vuelta atrás una vez que firmaste algo. ¿Qué documentos debes de llevar desde tu país de origen? Fotos tamaño pasaporte. Para todo te piden fotos tamaño pasaporte. Entonces, por lo menos trae unas 4 o 6. Y si en el paquete para pedir la visa ya tenían muchas, tráetelas. Las fotos tamaño pasaporte de acá se hacen como en unas máquinas en donde tú te sientas y lo mueves. Es difícil de atinarle y cuestan como unas 6, 7 euros más o menos. Sin embargo, para renovación de visa sí tienen que ser de ahí. Pero para entrada, si ya hiciste el gasto, tráetelas. Tu acta de nacimiento apostillada y traducida al francés para poder tener acceso a la CAF y a la seguridad social. Títulos universitarios apostillados y con traducción al francés o al inglés. Yo sé que se ven bien bonitos colgados, no sirven de nada colgados en casa de mamá y papá. Tráiganselos, tráiganse copias certificadas de esas traducciones, porque lo primero que les van a pedir llegando a la universidad va a ser, enséñame el original y quiero ver que sea real. Entonces, si no trae esa apostilla, se pueden meter en problemas. De todos modos, validen con la universidad si eso es algo que están exentos, pudiera ser, pero yo sí se lo recomiendo ampliamente traérselos. Sí me tocó, me ha tocado mostrarlo en diferentes lugares. Y el último, tráiganse comprobantes de vacunación con número de lote. Francia es el campeón en hacer lockdowns, en cerrar todo y en utilizar el pasaporte de vacunación para todo. No te puedes subir un camión, no te puedes sentar por un café si no tienes tu pasaporte de vacunación en regla. Pero si tú te traes de tu país, las escuelas tienen alianzas en donde de manera gratuita te pueden mandar a una oficina para que te generen el pasaporte europeo de vacunación o por lo contrario te pueden pasar un link para que tú subas todos tus documentos y ellos te generen ese pasaporte europeo también y te llega invitación cuando seas candidato a los boosters adicionales. Entonces es bien importante que sí se lo traigan. Las vacunas son gratuitas también. Y ahora la última pregunta, déjame cierro aquí tantito porque ya no veo con el sol. Pero, ¿puedo trabajar durante mis estudios o hacer un internship? La respuesta es sí. La mayor parte de los países europeos te permiten que trabajes 20 horas por semana con una visa de estudiante. Francia no es la excepción. Yo les puedo decir que en mis 2 estancias que he tenido en Francia yo trabajé. La primera vez fue de fille au pair. Yo vivía en París, vivía literalmente con una familia francesa y cuidaba a 2 niños, en donde los horarios tenían que ser negociados. Obviamente te buscan para ver si la química está ahí y todo, pero traía muchísimos beneficios, ya que yo durante ese año no pagué renta, no pagué súper, no pagué servicios y aparte de cuidar a los niños aproximadamente 20 horas por semana y tener
mi horario también libre para irme a mis clases y para salir con mis amigos, me daban entre 60 y 80 euros por semana para mis gastos personales. Entonces, es una buena opción. Lo es para todos, a lo mejor no, depende mucho de tu carga estudiantil y de lo que tú estás buscando obtener de esta experiencia. En ese momento yo necesitaba el dinero, me funcionó bastante bien y les puedo decir que 13 años después sigo en contacto con la familia y se hizo una relación muy, muy linda. Si no quieren, vaya, si quieren vivir más como la vida de estudiante, quieren tener esa separación, hay muchos trabajos de niñera y niñeros. No hay discriminación de género, como yo se los comentaba. Valoran mucho el individualismo y valoran mucho el que los niños conozcan personas de otras culturas. Lo que sí va a ser muy importante es que, pues, por lo menos hables una de las lenguas que están intentando enseñarle a los niños. Hay mucho latino, entonces de pronto también es como interesante que les hables en español a los niños. El inglés te va a ayudar mucho, pero sí algunas veces te van a pedir francés. También puede ser maestro de idiomas. Lo más común es que sean meseros, baristas o que trabajen en hostelería y turismo. Hay algo que le llaman como día extra. Entonces, si no quieren tener como un horario básico, se pueden orientar con la escuela para que los pongan como los extras. ¿Qué quiere decir esto? Mañana todos pidieron vacaciones y necesito a alguien que me cubra el día completo en el restaurante. Entonces, en lugar de tener una jornada normal, vas a tener una jornada más larga, pero se te va a pagar completo. Investiguen muy bien cuáles son los salarios mínimos para que no les piquen los ojos y busquen por dónde lo pueden hacer. Hay internships que pueden sacar directamente en la bolsa de la universidad, Higher Ed, pero por lo general como estos jobs estudiantiles no es tan sencillo que lo tomen. Jobavis es en donde yo conseguí mi trabajo. Yo fui niñera de 3 niños también el año pasado. Lo recogía al más pequeñito en la escuela, me lo llevaba a su casa, jugaba con él un ratito y hacía la tarea con las niñas y les hablaba inglés y español. Únicamente podía hablar francés con el niño para hacer la tarea. Era cómodo, trabajaba de 2 a 3 horas diarias aproximadamente, dos veces por semana. Y eso era como, pues me ayudaba bastante. Al final, cada mes yo venía sacando entre 250 y 300 euros y básicamente eso fue lo que me estuvo pagando mi alojamiento allá y se acomodaban muy bien las horas conmigo. Yo lo conseguí por Jobavis. Jobavis es parte de la página de la CAF y es sencillo de conseguirlo. De lo mismo, van a encontrar ofertas en Facebook, en particular a particular. Nada más tengan mucho cuidado. Algo que a mí me ayudó mucho es que yo antes de aceptar cualquier vacante, conocí a la familia y conocí a los niños con los que iba a trabajar, en dónde iba a tener que estar trabajando para también poder ver que fuera un lugar seguro, entender bien de qué se trataba todo esto. Pero también pueden hacerlo, si no, a través de agencias. Hay agencias de niñeras como Nounou Pointe-Faire, les cambian un montón el nombre. Ellas básicamente consiguen a las familias y después te entrevistan para ver que si cumplas o te hacen como un screening a ambas partes para evitar que haya malos problemas y ellas se aseguran que las tarifas que te están ofreciendo sean competitivas en base al mercado y que eso sí te van a quitar impuestos por esa. Son dos tipos de job diferentes. Pero básicamente si tú lo haces a través de ellos, tienes otro tipo de prestaciones que no lo pudieras tener si lo haces por Jobavis. Y si vives en el Cruz, puedes también después aplicar como a ofertas laborales para que seas monitor de pasillo o que trabajes un par de horas en los restaurantes guiando a los estudiantes hacia dónde puedes ir. Básicamente son trabajos muy sencillos que lo que buscan es que te den un poco más de ingreso, pero no vas a poder vivir de ese ingreso únicamente. Entonces, desde la visa te piden que tú puedas garantizar que tienes X cantidad de dinero. Esto es una ayuda para que al final del día puedan conocer un poco los alrededores o viajar o no quedarse sin dinero simple y sencillamente. Y esto es todo lo que tengo yo preparado. Ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Mil gracias, Teresa. Y mira, hasta se te dio. Fue muchísima Sí, información. La verdad es que yo creo que está muy completo porque sí creo que hay cosas que no se imaginaban a lo mejor que tenían que hacer.
aquellos que están pensando en irse. Y no sé, a ver, ahorita aquí no me han puesto ninguna pregunta. No sé si Mario, que está aquí, quiera abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, o si me la quieres escribir, con mucho gusto la leo. La que a mí me llamó la atención y que te quiero hacer es para el apoyo, pedirle todos estos apoyos o solicitar ayuda de la universidad. ¿En qué área específicamente es que la solicitas de la universidad? ¿Es apoyo estudiantil? ¿A dónde se acercan para preguntar si cuentan con algo de esto? Lo de la CAF en particular, esa puede ser totalmente aparte de la universidad. En el link que les proporcioné, o si buscan caf.fr, lo pueden encontrar. Sin embargo, al menos en mi universidad, en ambas universidades en las que estuve, tenían como un departamento tipo de relaciones internacionales, en donde tenían ellos un booklet que nos mandaban antes con información acerca de qué convenios existían, que sí, que no, que podíamos conservar, y tenían también grupos de Facebook en donde podíamos hacer preguntas. Para audiencias, si alguien va ahí en particular, es con Konstantin Siovica. Y de hecho, desde que están inscritos, los agregan al grupo de Facebook para que también puedan entrar como a webinars y a sesiones especiales. Pero sí dependería. Lo más sencillo de hacerlo es que tan pronto terminen como la inscripción, que pidan esta información para que de ahí los puedan canalizar hacia el departamento o departamentos adecuados. Correspondientes, claro, sí, sí, sí. Sí, porque sí es importante que no dejen pasar mucho tiempo para que puedan aprovecharlos desde un inicio, y los que tienen este proceso que es un poquito más largo, pues que lo empiecen lo más pronto posible para que no, como dice Teresa, que no se pierdan los beneficios, ¿no? Exacto. Ahora, no sé, ¿recomiendas que tengan una comunidad latina en Francia, o tú conoces alguna que recomiendes a las que se unan una vez que estén ahí, independientemente de estos grupos que dices de Facebook, que entiendo, estos grupos son de la universidad, ¿correcto? Hay grupos de Pero, la, sí, hay grupos de la universidad y en todos lados también vas a encontrar el mexicanos en París o latinos en París. Es un arma de doble filo. ujú, Yo creo que tener alguien que te asemeje o con quien te sientas en casa es siempre muy padre y es más sencillo con personas que vienen de tu misma cultura. Pero también he visto muchos casos de personas que, pues, haz de cuenta que nunca salieron de México, porque nunca ya, tuvieron que hablar en otro idioma, porque nunca tuvieron que comer algo diferente y nunca se tuvieron que adaptar, porque su grupo de amigos estuvieron o eran solo de cierto país. Y lo he visto con chinos, con hindús, con mexicanos, con colombianos, con el país que tú quieras. Una de de los fenómenos más comunes es que cuando tú llegas, como que buscas esa seguridad y te reviertes, a lo mejor eres más introvertido o buscas lo que ya es conocido y eso es muy normal. Entonces, yo en lo personal lo que hacía es que yo primero me forzaba a convivir con aquellas personas que no eran de mi país y después ya me abría un poco más a aquellos que sí venían de Latinoamérica. De manera natural se empezaban a dar las cosas. Yo te puedo decir que éramos tres mexicanos en mi generación. Somos muy amigos los tres, pero de la misma manera soy muy amiga de personas de Francia, de China. Entonces, creo que es bueno que se tenga porque, sobre todo en los momentos difíciles, van a ser los que mejor te van a entender. O no es lo claro. mismo expresarte en tu idioma que tener que hacer una traducción hacia otro idioma, pero no Claro, pierdan de vista el objetivo de esta experiencia, que es tener una experiencia de inmersión cultural. Es claro, encontrar ese balance nada más. perfecto. Mira, aquí nos preguntan que si podrías decir un monto aproximado que se puede tener mensualmente, o sea, se refieren a los gastos mensuales, un estimado que tú consideres que deben de tener presente como para Ujú. que no Creo se que, queden muy cortos. creo que ahorita la recomendación que está haciendo el gobierno francés es de 730 euros aproximadamente. La verdad es Ujú, que depende mucho de la ciudad a la que vayan. Yo les comento que yo viví en París hace unos cuantos años y yo decidí no volver a París porque es muy caro.
muy, muy caro. Entonces, obviamente las oportunidades que tú tienes de conocer y de poder hacer otras cosas se van mermando. 700, sí, 750 euros pudiera ser adecuado, pero va a depender mucho de cuánto vas a estar gastando de tu renta, qué servicios te incluyen. Lo que sí les puedo decir es que ahorita, pues para beneficio al menos de los que vienen de México, no sé cómo estén las monedas de los otros países, pues el euro está prácticamente a la par que el dólar, lo cual quiere decir que pues su dinero está teniendo más valor. Para que se den una idea, cuando yo me vine, el euro estaba en 26 pesos y ahorita está en 21. Entonces es una diferencia garrafal. Eso es bueno para la moneda local, malo porque quiere decir que estamos teniendo una inflación tremenda en Europa que no se había visto antes, sobre todo con los precios de la luz y el gas y por consecuente pues de los alimentos. Entonces, una vez que tú cierras tu convenio de renta, no te lo pueden incrementar si no ha pasado un año. Entonces, si el programa es de un año, debes de estar del lado seguro. Lo que sí puede suceder es que tu tarifa de celular, internet, gas, luz y comida Esa sí va va a a irse subir. incrementando. Esa sí va a subir. Entonces, siempre tengan como un plan de backup. ¿Qué les recomendaría yo? Consideren más o menos un presupuesto de 750 800 euros si no van a estar en París. Si van a París, 950 a 1000, por lo menos. Y Ujú. procuran buscar algún tipo de trabajo llegando acá y soliciten los apoyos sociales tan pronto puedan. Claro, sí, sí, aprovecha todo lo que te puedan regresar para que Exactamente. vayas estirándolo. Perfecto, muy bien. A ver, dice, es claro que el objetivo es estudiar, pero en cuestión recreativa, la seguridad es primordial. ¿Cómo describirías tu experiencia por esta parte? La experiencia en seguridad. ¿Te sentiste segura estando ahí? Y es bien difícil de contestar porque yo tuve unas experiencias no muy buenas en México. Entonces, al momento de venirme para acá, obviamente me sentí muchísimo más segura de lo que yo estaba allá. Sí, Claro. siendo muy sincera, sobre todo siendo mujer. Eh, es totalmente de película para un europeo el enterarse de la situación de inseguridad por la que las mujeres pasamos en México, desafortunadamente. Entonces, por ese lado yo les puedo decir que se queden muy tranquilos o tranquilas específicamente, pero es como todo, necesitas tener cuidado. En París en particular hay mucho carterista, entonces si no estás a la busa, muy pronto te vas a quedar sin cartera, sin celular, sin dinero, pero es como en cualquier ciudad turística y como en cualquier otra ciudad, sino aún en París o fuera de París, mm, oriéntense para saber cuáles son las zonas que deben de evitar. Por lo general van a ser las zonas más cercanas a la estación de tren principal, Claro. Ujú. que Donde después, tienen acceso a escapar fácilmente. sí, que después es en donde dices, pero es que es lo más céntrico, está súper cool y qué raro que esté bien barato. No, no es que esté bien raro que esté bien barato, es que no son las zonas más seguras y por lo mismo pues tienen que bajar los precios en esas zonas, pero en general es seguro. Se Ujú. puede confiar en la policía de acá el 90% de las veces, entonces también se tiene esta como seguridad. Eh, si están de turistas, por ejemplo, y les quieren ver la cara, siempre pueden decir, oye, les voy a marcar a la policía de turistas y ahorita vemos a quién le creen más, si a ti o a mí, y también van a ayudar mucho. Y sobre todo en zonas turísticas, tengan mucho cuidado de los fraudes que hacen, el típico que está como que con los cocos y te emocionas y dices, sí, yo ya vi en dónde está ese billete y acabas perdiendo 200 euros muy rápido o que te quieren Claro. poner, te empiezan a hilar una pulsera mientras están platicando contigo porque hasta eso hablan como 10 idiomas estos cuates, entonces te dan la información súper customizada y después te Ujú. están pidiendo dinero y si no les quieres dar dinero, le empiezan a decir que le van a hablar a la policía y cosas así. Búsquense cuáles son los fraudes más comunes a la Comunes. ciudad a la que van para que puedan estar un poquito preparados de eso, pero fuera de eso, en realidad, pues es muy seguro. O sea, lo peor que te puede pasar es que, pues que te bolseen sin que te des cuenta y si tú no estás como en malos pasos y evitas las zonas, Rojas. pues si la zona roja se pudiera decir, estás del otro lado, ¿no? Yo les puedo decir que más de una vez estuve caminando
sola o con otra amiga a las 3 de la mañana por Nantes del centro hacia mi residencia y era muy tranquilo y había policía rodeando y no Bien. caminaba por loca, sino porque ya no había transporte a ese horario, entonces no me quedaba de otra, pero es seguro, obviamente evitando las zonas rojas. Sí, claro. Sí, digo, también no hay que jugarle al vivo, ¿no? No se Claro. pasen de inocentes, sería lo que les Exacto. puedo decir. Tener criterio. Sí. Muy bien. Muy bien, déjame veo si por aquí tengo alguna otra, porque creo que la verdad es que las demás se han ido pues esclareciendo durante la plática, Ujú. pero sí, yo creo que ¿cómo ser embajadores de tu país y de Latinoamérica mientras estudias en el extranjero? Ujú. Primero, lo primero que les diría es no se tomen nada personal. Hay mucha desinformación y muy Ok. probablemente la primera impresión que vayan a tener o los primeros comentarios van a ser clasistas o totalmente incorrectos en cuanto a la cultura que tenemos. Me ha llegado a tocar escuchar que me preguntan si existen las redes sociales, si hay internet, si es cierto que estamos todos en el sombrero. Es Sí. desinformación al final del día. Después puede ser que conozcan mucho de tu país, pero conozcan la zona más, vaya, la información más negativa. Claro. Por ejemplo, la primera vez que viví en Francia, me preguntaban únicamente sobre las muertes de Juárez y Frida Kahlo. Si había pasado algo más en el país, ellos no sabían. Ay, ¿y por qué Enterados. los taxis eran verdes? Algo que les fascinaba mucho y nunca entendí por qué, pero bueno. Eh, este año pasado, por ejemplo, pues ya me hacían más preguntas sobre, oye, ¿qué onda con el cambio de gobierno? O sea, estamos viendo que están haciendo como muchos cambios, pero también sigue habiendo esa desinformación. Entonces, yo lo que les recomendaría es tómenselo como lo que es. Están buscando conocer más sobre su cultura y por eso están haciendo esas preguntas. No se lo tomen personal, porque sí he visto que hay gente que luego se molesta mucho y procuren compartir su cultura, lo bonito, ahora sí que lo bueno, lo malo y lo feo. No van a encontrar un solo país que tenga la cultura perfecta. Entonces creo que entre más realistas podamos ser con lo que tenemos y podamos vender Latinoamérica esas virtudes. Y sí, sé que hay muchas situaciones muy dolorosas y muy eh, pues Complicadas. desafortunadas en todos los países de Latinoamérica actualmente, pero también son realidades que tenemos en Europa. Les soy bien franca, o sea, no es tan ajeno acá. Entonces, procuren ser bien objetivos, muy tolerantes y decir las cosas desde una verdad que ustedes ya vivieron, de tal modo que puedan demostrar que, claro, sus países no son perfectos, pero tienen muchas cosas muy buenas y ustedes están dando la oportunidad de venir a Europa para, pues, conocer otros escenarios y otros panoramas y estaría muy padre que también ellos lo conozcan. Sobre todo sean muy tolerantes con la comida, la comida mexicana en este caso, o a una argentina, es muy mala acá. Entonces, luego te quieren decir, mira, te traje un sándwich mexicano, ya, pues muchas gracias, pero de mexicano no tiene nada. Oh, Entonces, sí es sí. padre que de pronto también puedan como compartir pues su cocina o cosas así, comida, para que puedan Conocer lo real conocer. del Claro, o sea, país. yo les he cocinado a mis amigos y desde la primera vez que lo probaron fue, wow, no, tienes razón, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros conocíamos y les vas abriendo mucho el panorama también. Entonces, esa es Sí, la y recomendación. ahí sí ya te conviertes en embajador de tu país, ¿no? O sea, que Claro, conozcan de viva voz y de viva mano lo que en verdad es, ¿no? Y que se quiten exacto. un poco esos estereotipos de lo que solo les llega a lo mejor de las noticias o mala información, como bien dices. Pero sí, es muy buen tip. Ojalá que todos los que en algún momento pisamos otro país podamos dar ese mensaje para que poco a poquito se vaya cambiando, ¿no? Y Ojalá ahora y sí. los que se van, pues tienen esa mega oportunidad, entonces no la desaprovechen. Teresa, creo que ya no tengo ninguna otra. Te agradezco muchísimo tu tiempo, los conocimientos, tu experiencia y todo lo que hoy nos has compartido, porque sin duda va a ser de gran ayuda para muchos, no solo los que están ahorita. Estos videos nosotros en Fundación Beca lo que queremos es poderlos compartir con más y más para que también tengan
esta visión del otro lado, ¿no? Y que puedan ir un poquito más preparados hacia su nueva experiencia. Y no me queda más que agradecerte, te digo, el tiempo y todos tus conocimientos, y también pues a los que se unieron en este momento y los que vean este video, también gracias por el tiempo que nos dedican, y pues esperamos verlos en otra sesión, ¿verdad? Claro, Muchas ¿no? gracias. Y muchas gracias, Fundación Beca me apoyó mucho para venir, entonces ojalá y muchos sigan aprovechando este gran apoyo. Sí, que así sea, que Sí, se unan muchos, muchos más. claro Mil que gracias, sí. gracias a todos. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima transmisión que tengamos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye.